Muy buenas tardes, soy Mandy Cohen, soy la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos para Carolina del Norte y conmigo, como siempre, se encuentra el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Brian Tipton y Mónica McGee son nuestras intérpretes del idioma de señas estadounidense y tras las cámaras se encuentran nuestras intérpretes de español, Jackie y Jasmine Metivier. Comenzaré con las cifras. A partir de esta mañana existen 15.045 casos confirmados por laboratorio en 99 condados. 464 personas están actualmente hospitalizadas y tristemente han ocurrido 550 defunciones por COVID-19. Como ustedes saben, este fue el primer fin de semana de la fase 1 en la que relajamos algunas restricciones. Muchas personas, por lo tanto, salieron de sus hogares, ya sea para ir a un parque o a su tienda favorita que ya está abierta. Yo sé que la gente está ansiosa por salir de sus hogares, sobre todo porque hay muy buen clima. Hemos hecho excelente trabajo en mantener bajo el nivel del virus en Carolina del Norte. Sin embargo, debemos seguir teniendo cuidado para proteger a nuestras familias y vecinos. Siempre que salgan de la casa, recuerden las 3 Ws. Usar cubrebocas, distanciarse y lavar. Usen un cubrebocas, distánciense a 6 pies y lávense las manos con frecuencia. Quiero hablarles un poco más acerca de la primera W, wear, usar el cubrebocas. Yo vi a mucha gente este fin de semana que estaba en la calle, pero no muchos llevaban su cubrebocas puesto. Eso me inquieta. Queremos que la gente tenga el hábito de utilizar los cubrebocas a donde vayan, sobre todo cuando están cerca de otras personas. Como este virus se puede transmitir cuando las personas no tienen síntomas, por eso es difícil. Es posible que usted tenga COVID-19 y no lo sepa. Por lo tanto, usted puede estar transmitiendo el virus a otros. Al cubrirse su cara cuando salen a la calle, protegen a sus amigos, está siendo un buen vecino y un buen miembro de la comunidad. Los cubrebocas no son un sustituto de los otros dos Ws. Lavarse las manos y distanciarse a 6 pies sigue siendo importante. Tenemos que hacer las 3 cosas para reducir la transmisión del virus y poder progresar durante todas las fases de reapertura. Estamos en esto juntos y deseamos relajar las restricciones. Yo sé que la gente va a empezar a salir más y es muy importante que las personas hagan estas 3 cosas para evitar la distribución del virus. Mientras que todos debemos tomar precauciones para evitar la propagación de COVID-19, también nos tenemos que cuidar a nosotros mismos para continuar con salud. Mientras estamos siguiendo estas 3 Ws, también es importante que estén en contacto con su doctor u otro personal de salud y también acudir a las citas regularmente programadas, ya sea a través de telehealth o en persona. No dejen para después ir a hacerse un mamograma o una vacuna para sus hijos. En caso de que la hayan postergado en marzo o en abril, si ustedes creen que necesitan hacerse una prueba de COVID-19, si tienen síntomas, tos o fiebre o han estado expuestos a alguien con COVID-19, queremos que se vayan a hacer una prueba, aunque tengan o no síntomas ahora. Nos damos cuenta que aquellos que no tienen seguro médico, el mantener su salud y recibir atención médica puede ser difícil. Aumentar el acceso de cobertura de salud asequible es una manera importante de combatir COVID-19. Podemos ayudar a más norcarolinenses a tener acceso a seguro médico ahora mismo al ampliar la elegibilidad para Medicaid. Este es un programa para brindar el apoyo federal a nuestras comunidades, tal como los otros 37 estados en la nación que ya lo están haciendo. Y es momento de que Carolina del Norte lo pueda ofrezca. Cuando las personas pueden controlar su diabetes o su alta presión arterial o recibir ayuda para dejar de fumar, así, si les da COVID-19, podrán recuperarse más fácilmente en vez de tener que ir a un hospital o a la unidad de cuidados intensivos. El seguro médico también puede permitir que las personas en Carolina del Norte tengan la tranquilidad de que si se enferman, puedan solventar los gastos médicos. Con gusto voy a trabajar con la Asamblea General para ayudar a que esta asistencia federal nos ayude en la expansión de Medicaid en Carolina del Norte. Finalmente, estamos agregando datos adicionales a nuestro sitio web.
Y este es el cálculo del número de pacientes que se asume se recuperaron de los síntomas de COVID-19. A partir de hoy, calculamos que 9.115 norcarolinenses se han recuperado de COVID-19. Para calcular esta cifra, estimamos que el tiempo promedio de recuperación es de 14 días para los que no se hospitalizaron y 28 días para los que se hospitalizaron con COVID-19. Es muy importante notar que esto es un cálculo. El tiempo de recuperación puede ser más largo o más corto dependiendo de la severidad de la enfermedad. Estos días de 14 y 28 se eligieron en base a las guías de la Organización Mundial de la Salud y también en consultación con los CDCs y otros departamentos de salud. Los CDC aún no han publicado sus guías al respecto, así que tal vez tengamos que cambiar esta cifra si es que los CDC deciden en usar otra metodología para calcular este tiempo de recuperación. Por ahora lo pueden ver en el sitio web, ya está disponible. Así que por favor continúen visitando este sitio web para estar al tanto de la información actualizada de COVID-19. Y recuerden, permanecer en casa sigue siendo la mejor manera de reducir la propagación del virus y proteger a nuestras familias. Si salen, acuérdense de sus 3 Ws: usar cubrebocas, distanciarse y lavarse las manos. Mike Sperry. Gracias, señora secretaria. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy es el día 63 de que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia y Respuesta a COVID-19. Primero hablemos de otra cosa. El fin de semana la Casa Blanca y FEMA aprobaron la declaración de importante de desastre para 18 condados en Carolina del Norte por daños sufridos por el mal tiempo el 6 de febrero. Esto incluyó fuertes vientos, tornados, inundaciones y extensas interrupciones de luz. El daño combinado fue alrededor de 15.9 millones. Esta declaración permite que estos gobiernos locales reciban reembolso por el costo de responder y por recuperación de la tormenta. Seguimos trabajando para conseguir PPE para respuesta de COVID-19. Los equipos el viernes entregaron a 52 condados y 4 coaliciones de preparación de atención médica. Los envíos incluyen cubrebocas, guantes, caretas, gafas, coberturas para zapatos y cabello. Seguimos tratando de conseguir batas y esperamos algunos envíos esta semana. La misión de apoyar a los bancos de comida y la alimentación en las escuelas continúa. A la fecha, la Guardia Nacional ha ayudado a distribuir más de 870,000 comidas a bancos de alimentos y 97,000 comidas para escuelas. Estos esfuerzos han impactado a todas las comunidades en necesidad y hemos tenido alianzas para poder establecer estas operaciones y esa ha sido la clave del éxito. Los camiones de Guardia Nacional han recorrido más de 70,000 millas entregando comida, PPE y equipo esencial para proveedores de salud. Me gustaría repetir los comentarios de la doctora Cohen sobre la importancia del cubrebocas y además de las evaluaciones médicas que hacemos aquí todos los días en el Centro de Operaciones de Emergencias y también los centros de operaciones en todo el estado también llevan cubrebocas durante el día de trabajo. Recuerden usar cubreboca, distanciarse a 6 pies y lavarse las manos con frecuencia. Y como siempre, esté al pendiente de su familia, amigos y vecinos. Llámele a sus seres queridos. Lo van a agradecer. Con amabilidad y cooperación, todos superaremos esto juntos. Un equipo, una misión y una familia. Gracias. Le cedo la palabra a la secretaria Cohen. Ya. Gracias, director. Ahora podemos aceptar preguntas. Andrea Blanford, ABC 17. Oh, ABC 11. ¿Puede aclarar lo que se permite ahora bajo esta nueva orden ejecutiva con respecto a reuniones religiosas?
se permite grupos de más de 10 personas al aire libre. ¿Hay alguna circunstancia en donde se pueden reunir dentro, en interiores, en vez de exteriores? Hola, Andrea, gracias por la pregunta. Hoy en la mañana alguien más me preguntó al respecto. Tenemos un equipo para ver si hay clarificación que podamos hacer. Pero quisiera recordar cómo es que llegamos aquí en cuanto a esta decisión y en las fases para poder proteger a la comunidad y reducir la propagación del virus. Lo que tratamos de hacer es, al pensar en la primera fase, es iniciar con actividades de bajo riesgo. Y como le estaba explicando a un grupo de personas hoy, la serie de actividades que son de bajo riesgo son afuera y las de mayor riesgo adentro. Afuera puede ser sitios donde puedes caminar y adentro donde tienes que estar sentado o sedentario durante mucho tiempo. Así que las cosas que son más riesgo es si estás adentro y sentado y menos riesgo cuando se está afuera y caminando. Es por eso que en la fase 1 deseamos continuar con actividades que se permiten hacer cosas de bajo riesgo. Por ejemplo, al aire libre, ir a un parque. Yo fui este fin de semana a un parque con mi familia. O bien, si tiene que ir en interiores, por ejemplo, una tienda de víveres o de ropa, ese tipo de actividades se permiten porque son de menor riesgo. Ahora, las de mayor riesgo son en interiores, en donde está la gente sentada. Claro, los servicios religiosos caen dentro de esta categoría de mayor riesgo. No es que nunca podamos llegar ahí, sin embargo, si queremos cambiar gradualmente, esa es una de las actividades que queremos esperarnos hasta después. Cuando es en interiores, las personas queremos que la gente siga estas 3 Ws, porque en interiores sucede un par de cosas. 1, el flujo de aire no es tan bueno. Número 2, las personas tocan más superficies, obviamente. Se toca la puerta o van a los baños y se está tocando los libros, las bancas en las iglesias, por ejemplo. Y en tercer lugar, uno tiende a sentarse más cerca de otros y no hay tanto espacio para caminar y moverse. Es por eso que hay que pensar en estas actividades. Si necesita hacer actividades en interiores que son de alto riesgo, queremos que piensen en flujo de aire, que las personas piensen realmente si el flujo de aire es de acuerdo para grupos grandes de personas. También es importante pensar en las superficies que las personas tocan constantemente. Debe estar muy bien limpio el sitio y también enfocarse en el espacio. Eso es muy importante. Es decir, no se va a poder llenar a capacidad ninguna de estos sitios. Así que no nada más escucho esta pregunta en cuanto a servicios religiosos, sino también otro tipo de reuniones. Así que si podemos resolver esto de manera que la gente haga las cosas que nos van a continuar protegiendo y se va a reducir la propagación del virus. En cuanto a servicios religiosos, son una categoría especial con estatus legal específico y no queremos interrumpir la capacidad de las personas de poder orar y rezar. Sin embargo, queremos que estén a salvo. Es por eso que estamos tratando de encontrar una solución intermedia, de manera que la gente siga las recomendaciones y que si puede tener el servicio religioso afuera, al aire libre, o si es internamente, que se puedan separar. Sin embargo, hay circunstancias externas y uno tiene que entrar a un edificio. Lo importante es que no sean más de 10 personas. Por eso les decimos a las iglesias si pueden dar su servicio por internet o si los pueden separar en distintas habitaciones para que no estén nuevamente en el mismo lugar, haya más flujo de aire y no toquen tantas superficies. Esos son el tipo de cosas que le estamos pidiendo a la gente que pueda hacer. Estamos tratando de proteger al público y de mantener esta propagación tan baja como se pueda. Andrea, yo escucho y lo he escuchado de otras personas interesadas. ¿Qué significa si es imposible ir a interiores? Así que estamos hablando con nuestros abogados. Creo que esto es una situación legal para poder darle más claridad al público con respecto a esto y trataremos de obtenerlo. Espero, y disculpa, mi respuesta estuvo muy larga. Espero esto te dé una idea de cómo las personas se pueden proteger entre sí
y las comunidades de fe puedan continuar. Yo sé que ellos han hecho un excelente trabajo para tratar de que sus congregaciones estén a salvo y realmente aprecio todos sus esfuerzos porque esta es una situación sin precedentes y en realidad no hay una manera de hacerlo, no sabemos cómo hacerlo y queremos de confiar y usar los datos para que las personas estén protegidas y seguiremos haciendo esto al pasar por esta situación. Gracias por escuchar mi respuesta tan larga. Brian Murphy, News and Observer en Charlotte. Doctora Cohen, la semana pasada dijo que cualquier persona que requiera de una prueba y la puede obtener. ¿Y cómo van a categorizar esto y van a expandir esto? Ok, ahí viene. Cuando uno dice necesita, nosotros estamos definiendo cualquier persona que requiera una prueba, cualquier persona que tenga síntomas de tos, fiebre, no tienen ni sabor y tienen otros síntomas. Ellos deben de tener la prueba y después alguien que haya estado expuesto a COVID-19 también que le hagan las pruebas, ya sea que tengan o no síntomas. Y si tienen síntomas, háganse la prueba y aunque no los tengan, háganse la prueba. Si ya estuvieron expuestos, no tiene que ser inmediatamente, pero nosotros queremos que haya una ventana de tiempo para que vayan y se hagan la prueba y para poder estar seguros de las personas con las que estuvieron en contacto. Nuestra definición, cualquiera que tenga síntomas o cualquier persona que haya estado expuesto, y pueden ser muchas personas. Nosotros sabemos que en Walmart, en Walgreens, en las tiendas no necesitan un referido de un doctor. No, pueden llegar a decir, no me siento bien, creo que ya estuve expuesto, necesito una prueba, y estos no necesitan un referido de doctores. Obviamente un doctor, en consultorio del doctores van a hacer una evaluación clínica al principio y entonces ellos van a decidir si le hacen la prueba o no, pero cualquiera que tenga un síntoma, haya estado expuesto a COVID-19 para que le hagan la prueba. Hemos estado trabajando mucho en la capacidad del laboratorio aquí en Carolina del Norte y ahora nada más necesitamos decirle a las personas que han cambiado las guías y necesitan una prueba, la pueden tener. Y también vamos a poner en la página web todos los lugares a donde usted puede recibir una prueba en todo el estado y en muchos lugares. Queremos cerciorarnos de que todo el mundo sepa lo que está en sus comunidades disponible y si han perdido el sentido del gusto y el olfato, otro de los síntomas. Victoria, de Enlace Latino, NC. Su departamento va a hacer algo para abordar el número de casos que están aumentando entre las plantas procesadoras de alimentos y empacadoras y va a dar a conocer el nombre de estas plantas y va a exigir que estas empresas publiquen sus cifras. Sí, gracias por su pregunta. Hemos estado hablando ya durante semanas y le voy a pedir al director Sprayberry que hable al respecto porque es un esfuerzo de salud pública, pero también es un esfuerzo de varias agencias y de respuesta de emergencia y el Departamento de Salud Pública, la División de Salud Pública dentro de DHHS. Hay una serie de cosas que están sucediendo para asegurar que podamos controlar esta situación. Como usted sabe, las plantas avícolas son organizaciones reguladas por el Departamento de Agricultura y han sido denominadas por el Departamento de acuerdo al presidente, que deben estar abiertas y por lo tanto las personas deben estar a 6 pies de distancias y porque están a mayor riesgo de propagar el virus. Hay cosas que podemos hacer y hemos estado ofreciendo asistencia a estas organizaciones para que ellos protejan a sus empleados, como por ejemplo usar cubrebocas, sino también equipo de protección personal, como en ambientes de salud, en hospitales, que también tengan barreras y que hagan pruebas en el sitio, de manera que si alguien se enferma puedan irse a casa y seguir recibiendo sueldo. Comprendemos que estas plantas son distintas, como distintas de los asilos, por ejemplo.
Los trabajadores van a su casa, van a sus comunidades y tienen que estar trabajando en la planta y también tenemos que reducir la propagación del virus en ambos sitios. Así que si usted quiere agregar algo. Yo nada más agregaría, señora secretaria, ya creo que abarcó todo, pero también es importante notar que hemos estado trabajando muy estrechamente con estas plantas procesadoras, con equipos de multiagencias, el Departamento de Agricultura, que son los que regulan estas procesadores, Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento del Trabajo, CDC, y también hemos tenido a la Guardia Nacional ayudando a hacer pruebas. Así es de que ha sido un enfoque integral de muchas organizaciones del gobierno para cerciorarse de que las personas que están trabajando en las procesadoras están a salvo y que estén seguros todo el tiempo. Estamos trabajando de hacer lo más que podamos. Keith Martin. Kate Martin, de North Carolina Public Press. Quisiera darle seguimiento a la pregunta anterior. ¿Están motivando que los empleados reciban compensación por enfermedad? DHHS está recibiendo los resultados de esas pruebas y la semana pasada dijo, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero están considerando publicar los nombres de estas plantas y cómo va este trabajo. Respuesta. Gracias, Kate. Hay varias empresas aquí. Al principio yo estuve más involucrada. Todas las compañías con las que yo he hablado sí están pagando compensación por enfermedad y forma parte de su estrategia. Pero, claro, yo no puedo decir que cada una de ellas lo está haciendo. Sí, en cuanto a compartir información, siempre hemos dicho, queremos compartir la información y queremos que sea precisa. Esta no es una industria que administra el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Sin embargo, queremos recibir la información adecuada para darla a conocer al público. Mientras tanto, ya hemos publicado los datos en base al número de código postal, el número de casos. De esa manera la gente sabe en qué sitio hay cuántos casos, ¿no? Esta es información que ya está disponible. Queremos saber tanto lo que está pasando en las plantas procesadoras y también lo que está pasando en las comunidades, porque sabemos que viven en la comunidad y trabajan en las plantas, así que tenemos que prestar atención a ambos sitios. Y lo estamos haciendo. Creo que los datos del código postal te da información y tengo entendido que la gente quiere más información. Sin embargo, como nosotros no regulamos esas industrias, es un poco más difícil obtener información precisa y seguimos trabajando en esto para poder compartir más información con ustedes. Rose Hogan, NC Health News. No se escucha. Ya. Adelante, Rose. Estoy interesada en saber más de... ¿Hola? ¿Me puede oír? Sí, sí le escucho. Quiero saber más sobre los números de recuperación. Usted dijo que son 14 días y 28 días, pero ¿qué tal de las personas que tienen lesiones a largo plazo debido a todas sus enfermedades? ¿Cómo están lidiando con todo para llegar a esta cifra? Respuesta, gracias por la
pregunta en cuanto a los números de recuperación. Por eso estamos haciendo bien claros. Este es un aproximado. Algunas personas van a durar más tiempo. Algunas personas que van a durar más son los que necesitan hospitalización. Por eso dijimos 28 días para alguien quien haya estado hospitalizado y 14 días para los que no. Y creo que tienes razón, unos van a estar más tiempo, otros menos tiempo. 14 días pensamos que era lo correcto, pero cada quien debe de tomarlo como una aproximación, y nosotros vimos información de la Organización Mundial de la Salud, de la CDC, y como dijimos, estábamos esperando que la CDC nos diera una guía oficial para saber exactamente lo que tú estás preguntando. Y nosotros, hay muchos que todavía están definiendo esta guía, pero parece que todavía no la van a dar, y hemos estado pidiéndola por varias semanas, y esta es el mejor aproximación que podemos hacer. Por eso es de que como no está muy definido todo, y por eso es un estimado, pero para que tengan una idea de lo que está pasando en Carolina del Norte, si hay nueva información, a lo mejor vamos a tener una manera distinta a calcular esto, pero es para que les podamos dar una idea de lo que significan estos números en este momento y cómo pueden cambiar en el futuro. Si tenemos otra información, es posible que recibamos otra guía de CDC. La última pregunta. Kendler Morgan, WTVD. Mi pregunta es similar a la de Rose. Es acerca del interés que tienen las personas en dar información sobre los casos positivos y casos activos a futuro. ¿Nos puede decir en cuanto a su departamento cómo están informando sobre la recuperación en general? Respuesta: sí, creo que este es el primer paso en cuanto a las cifras de las personas que se asume se han recuperado. Siempre que tenemos que obtener más información, es importante saber si una persona estuvo hospitalizada en el curso de su enfermedad, y esto cambia las cifras. Esto es nuestro primer paso en tratar de darle información al público acerca de nuestro mejor cálculo de lo que sabemos del virus y del tiempo de recuperación en distintas poblaciones. Este es como el primer paso que tomamos al respecto, y vamos a tratar de obtener más información para dar información de casos activos aquí en Carolina del Norte. Sé que tenemos casos totales, casos de personas que se han recuperado, y vamos a continuar publicando el mayor número de información posible para que la gente tenga mejor idea de qué está pasando en Carolina del Norte. En cuanto aprendamos más sobre este virus y al colaborar con la comunidad de investigación y hablar con otros representantes estatales y mundiales, y continuaremos informándoles lo que nosotros aprendemos. Muchas gracias. Utilicen sus cubrebocas. Distánciense a 6 pies, y gracias por todo lo que todo el mundo está haciendo en esta primera fase 1. Muchas gracias.